Cada año, durante la temporada de verano, la montaña más alta de América se convierte en algo que, bueno, es un escenario logístico bastante desconcertante. Sí, desde luego. Quien lo vea desde fuera no daría crédito. Ya, es que imagínate, hay helicópteros sobrevolando constantemente, picos helados, vientos huracanados. Pero su misión no es rescatar a gente, ni llevar material científico. Que sería lo lógico en ese entorno, claro. Exacto. Pues su misión principal es retirar temporada tras temporada más de 22.000 kilos de excrementos humanos. Madre mía, 22.000 kilos. O sea, una auténtica locura. De un lugar que durante siglos fue considerado pues una deidad intocable. El contraste es brutal. Y hoy nos sumergimos en una inmersión profunda, analizando un montón de documentos, artículos científicos y registros históricos sobre la Aconcagua. Un análisis que la verdad desmonta muchos mitos. Totalmente. Hablamos de un pico que domina por completo los hemisferios occidental y sur, con sus 6.967,15 metros. Y la misión de hoy es entender cómo una cumbre que los manuales de alpinismo describen, entre comillas, como fácil. Sí, sí, la típica etiqueta que confunde a tantos. Eso es. Cómo se ha convertido en una de las más mortíferas de la Tierra. Y cómo refleja nuestra relación con la naturaleza extrema. Porque se le conoce como el centinela de piedra, por uno de sus nombres originales, pero esconde una paradoja gigantesca. Vale, vamos a desgranar esto. Lo fascinante aquí es que, el Aconcagua nunca ha sido simplemente un montón de roca y estática en un mapa. O sea, es un cruce de caminos a nivel planetario. Ya no es solo geografía. Exacto. Físicamente es el resultado de un choque tectónico hiperviolento, pero si lo miramos a nivel cultural, es el punto donde chocan la ambición humana moderna, el desastre ecológico y un pasado sagrado. Claro, porque la historia de la montaña no empieza con los exploradores europeos, por mucho que algunos textos lo pinten así. Te va a que va. Si miras los registros lingüísticos, la variedad de nombres originales te lo dice todo. En Mapudungun lo llamaban Aconcahuahue, que significa viene del otro lado. En quechua es Aconcahuac, el famoso centinela de piedra, o Ancocahuac, el centinela blanco. Ostras, o sea que cada cultura le daba su propio peso místico. Totalmente. Y en aymara es Yancucuagua, la quebrada blanca. Todo esto demuestra que esta montaña dominaba la espiritualidad sudamericana desde hace siglos. Era un lugar que exigía sumisión, no que alguien fuera a conquistarlo para su ego personal. Un gigante observando desde las nubes, claro. Pero bueno, antes de meternos en por qué a la gente de hoy le da por querer subir hasta allá arriba, hay que entender cómo esa mole de roca llega a rozar los 7.000 metros. Sí, la mecánica de su existencia, digamos. Exacto. Y cuando lees los textos de geología, parece el guión de una película de catástrofes. Hablan de la subducción de la placa de Nazca hundiéndose bajo la placa sudamericana. Pero hay un detalle brutal en los datos, y es que la Aconcagua no nació siendo una montaña. Resulta que era un volcán activo. Así es. Y esto es vital para entender su forma actual. A ver, si retrocedemos al Cretácico tardío, hasta el Mioceno, el Aconcagua era un complejo volcánico enorme. Estaba al borde de una cuenca marina poco profunda. O sea, un volcán al lado del mar. Sí, la mecánica clásica, la placa oceánica de Nazca se hunde porque es más densa. Esa fricción a kilómetros de profundidad genera un calor brutal que funde la roca. Y alimenta de magma al volcán, claro. Eso es. Era una chimenea gigante escupiendo fuego. Pero hace unos 8 a 10 millones de años algo cambió. El ángulo de esa placa que se hundía empezó a ser mucho más plano. Disminuyó. A ver, para visualizar esto del cambio de ángulo. Es en plan, imaginemos una de estas enormes cintas transportadoras subterráneas en una mina, Vale, un buen ejemplo. que lleva carbón directo a un horno incandescente en la superficie. Y de repente, la cinta se sale de su eje, pierde esa inclinación hacia abajo y avanza en horizontal. Se atasca por completo y, literal, empuja el propio horno hacia el techo. Claro, al no hundirse la placa, se acabó el fuego. Eso es. Cesa la fricción, se apaga el magma, pero la placa sigue empujando en horizontal, creando unas presiones loquísimas. Y esas fallas inversas arrancaron a la Aconcagua de su raíz. Es una imagen perfecta porque captura esa violencia mecánica. Literalmente, el Aconcagua fue amputado de sus cimientos volcánicos y catapultado hacia arriba. O sea, pura fuerza bruta tectónica. Efectivamente, y por eso su composición hoy en día despista muchísimo, porque es un gigante zombi, un fósil de un volcán muerto y congelado en la altura.
Pero claro, si fue arrancado de su magma hace millones de años, la duda que surge leyendo los informes es porque dicen que hoy en día sus laderas están llenas de roca volcánica. Ya, parece contradictorio. Totalmente, porque hablan de campos de lava, de brechas y de repente depósitos marinos, o sea, roca oceánica a 7.000 metros. No parece tener ningún sentido. Bueno, si conectamos esto con un panorama más amplio, la respuesta es que la elevación tectónica no borra el pasado, simplemente lo transporta. Ah, claro, la superficie se queda igual. Eso es, el volcán se apaga, pero la roca petrificada guarda el registro de ese entorno prehistórico. Si hoy alguien camina por el Valle de los Horcones o por Puente del Inca, va a ver una paleta de colores loquísima. Es que describen colores muy raros para una montaña. Sí, estratos verdosos, azulados, grises, pues esos son depósitos marinos del antiguo lecho oceánico. Y justo en medio, unas intrusiones rojas brutales que son ceniza y restos volcánicos del cono original. ¡Qué barbaridad! Un paisaje que parece inerte, pero que cuenta una colisión apocalíptica. Y justo esa topografía engañosa es la que atrae a los exploradores hoy en día. Es un imán absoluto. Claro, en cuanto confirmaron que era el techo de América, la fiebre por subir estaba asegurada. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque la historia de los primeros ascensos es casi una novela picaresca. Bueno, es que los primeros intentos eran un despropósito. Ya te digo, hay europeos del siglo XIX intentando sobrevivir ahí con la medicina de la época. En 1883 tenemos al alemán Paul Gusfeld. Abrió la ruta normal y llegó a los 6.500 metros. Pero, ¿cómo convenció a los porteadores locales para subir? Engañándolos, claro, porque la ciencia no les importaba nada. Exacto, se inventó que había un tesoro de oro escondido en la cima. O sea, tuvo que mentir para forzar los límites de esa gente. Es que desde el minuto uno, esa montaña pedía una motivación irracional para justificar el sufrimiento extremo, el frío, la falta de oxígeno. Y aún así, Gusfeld no llegó a la cima. Hubo que esperar 14 años hasta 1897. Y aquí surge una ironía fabulosa con la expedición británica de Edward Fitzgerald, que te hace cuestionar lo del éora aristócrata victoriano. Totalmente. Porque Fitzgerald pagó y organizó todo, pero la altitud lo destrozó. Es que falló 8 veces. 8. El dinero no le sirvió de nada porque su biología no aguantaba. Efectivamente. A 6.000 metros, la chequera no compra oxígeno. Quien hizo historia el 14 de enero de 1897 fue Matthias Zurbriggen, su guía contratado. O sea, el empleado pisó la cumbre y el jefe se quedó abajo. Así es. Y semanas después subieron otros dos, Stuart Vines y el guía Nicola Lanti. Esto demuestra que allí arriba solo importa la genética, tus pulmones y tu corazón. Zurbriggen venía curtido de los Alpes y tenía esa ventaja física. Pues esa lección de fisiología sigue engañando a mucha gente hoy. Si miras las crónicas modernas, ya no es exploración, es un catálogo de extremos absurdos. Hay niños pequeños o personas muy mayores rompiendo récords. Sí, las estadísticas rompen todos los esquemas médicos. Tienes a Tyler Armstrong, un niño californiano que subió con 9 años, o Kamaya Kartikeyan, una niña india de 12. ¡Ostras! Y por el otro lado a Scott Lewis con 87 años. Exacto. Pero, a ver, para la medicina, lo más salvaje son los corredores de montaña, los Skyrunners. Bajar y subir solía tomar unos días. Los de élite bajaron la marca a 13 horas. Pero luego llegó Karl Egloff y lo hizo desde la base en 11 horas y 52 minutos. ¡Qué locura! Y en mujeres, Daniela Sandoval clavó 20 horas y 17 minutos. Es sobrehumano. Es que, para entender esto, o sea, intentar correr a casi 7.000 metros. Si alguien quiere saber qué se siente, que pruebe a correr una maratón respirando solo por una pajita de plástico. Esa analogía de la pajita es médicamente perfecta. Es que el cuerpo te grita pidiendo oxígeno y no hay. A ver, no es que no haya oxígeno. A esa altitud la presión es un 40% de la del nivel del mar. La mezcla sigue siendo un 21% de oxígeno, pero la presión es tan baja que las moléculas están separadísimas. Claro, tienes que respirar el triple para conseguir lo mismo. Exacto. El corazón bombea a un ritmo demencial solo para no desmayarte. Así que correr allí demuestra unos pulmones y un sistema cardiovascular fuera de serie. Pero, bueno, la montaña es más que un trofeo físico. En 2019 vimos 2 hitos que resumen muy bien esto. Sí, fue un año clave.
O sea, vimos dos eventos que parecen de dimensiones distintas. Por un lado, la reivindicación ancestral y por otro, pues el puro poderío tecnológico. Exactamente. Primero, en enero, tuvimos a las cholitas. Ah, sí, las mujeres aymaras. Eso es. Escalaron con su ropa tradicional, con esas faldas amplias, pasando de la ropa técnica europea. Y no subían para romper ningún reloj, sino para reconectar con la Pachamama. Demostraron que la montaña es también de las culturas que la veneraban. Un acto de dignidad tremendo. Es que es precioso. Y luego el contraste desolador unos meses después. En septiembre aterrizó en la misma cumbre un helicóptero bimotor, el Airbus H-145, soportando 22 grados bajo cero y vientos horribles. Sí, un alarde de ingeniería aeronáutica. Pero claro, piensas, el vuelo duró 45 minutos. Unas personas tardan semanas sufriendo para honrar su historia y una máquina te pone toneladas de metal en la cumbre en un rato. Y esta facilidad técnica alimenta una ilusión peligrosísima, Desde luego. que nos lleva a la etiqueta más polémica de la Aconcagua. Porque en alpinismo le llaman la montaña no técnica más alta del mundo. Teóricamente, por la ruta norte, es una caminata. No hacen falta cuerdas ni piolets. Ya, pero esto plantea una pregunta importante sobre cómo medimos el peligro. Claro. Cuando en alpinismo se dice no técnico, solo hablan de la roca, de que no hay paredes verticales donde tengas que escalar con las manos. Pero esa palabra, fácil, ignora por completo el riesgo fisiológico y el clima. Y la gente va sin preparación, atraída por lo de fácil. Pues sí, y por eso tiene la mayor tasa de mortalidad de toda Sudamérica. Mueren unas 3 personas al año de media, y ya hay más de 100 fallecidos registrados. Se ha ganado el apodo de la montaña de la muerte a pulso. Montaña de la muerte. Es que es letal porque parece inofensiva. O sea, ir por esa ruta normal debe ser como decidir subir por las escaleras de un rascacielos interminable. Sí, al principio vas bien. Claro, los primeros peldaños son fáciles, pero la trampa es que, con cada piso, un sistema invisible te roba oxígeno de la escalera y a la vez te baja la temperatura a 10 grados. Andar sigue siendo poner un pie delante del otro, pero el ambiente te está matando en silencio. Es una forma brillante de describir la hipoxia. Ante esa falta de presión que decíamos antes, el cuerpo entra en crisis pura. Se colapsa, claro. Los capilares del pulmón y del cerebro se dilatan intentando atrapar oxígeno y empiezan a filtrar líquido. Y ahí viene el edema pulmonar, que es ahogarse por dentro, o el edema cerebral, que causa coma y muerte. Y ojo, aquí casi nadie usa oxígeno embotellado, a diferencia del Everest. Sí, en los datos recalcan eso. Y claro, el 75% son extranjeros con pocos días de vacaciones. Suben rápido, no aclimatan. El éxito es solo del 30 o 40%. Y hay fatalidades por hipotermia severa constantemente. Y esa avalancha de colapsos ha obligado a montar una infraestructura que parece una ciudad de ciencia ficción, porque Plaza de Mulas, el campamento base a casi 4.400 metros, es el segundo más grande del mundo tras el del Everest. Con servicios médicos, internet. Sí, y incluso una galería de arte contemporáneo que se llama Nautilus, o sea, surrealista. Y más arriba, a 6.000 metros, en el campamento Colera, instalaron el refugio de emergencia Elena, que tiene una historia tristísima, porque lo donó la familia de Elena Senin, una montañera italiana que murió allí en 2009. Convirtieron esa tragedia en un escudo para salvar a otros. Es un acto de generosidad enorme. Desde luego. Pero a la vez, estos macrocampamentos son el síntoma del verdadero problema. Son la red de seguridad para un modelo turístico que inyecta miles de personas en un entorno que no lo soporta. Y esto genera otra tragedia, pero esta vez medioambiental. Aquí es donde la idea del montañero heroico se cae a pedazos, porque los datos ecológicos son, la verdad, repulsivos. Al acabar la temporada, los helicópteros tienen que sacar más de 120 barriles de excrementos humanos. Lo que comentábamos al inicio. Exacto, 22.500 kilos de caca que tienen que llevarse volando. O sea, entonces, ¿qué significa todo esto? Pues logísticamente es un reto gigantesco, y a nivel científico tiene explicación. Con ese frío extremo constante a 5 o 6.000 metros no hay actividad bacteriana. Ah, claro, no se descompone nada. Exacto.
En un bosque, un residuo orgánico desaparece en semanas. Allí arriba, cualquier excremento se queda congelado para siempre. Por eso hay todo un negocio de inodoros ecológicos. Los grandes operadores te cobran $100 y a los independientes les cobran tarifas diarias de 5 o 10 dólares. Vale, pero esto refleja un comportamiento humano que no hay quien lo entienda. Porque la gente se gasta miles de euros en vuelos, en botas de titanio, en ropa de última generación, para ir a comulgar con la naturaleza pura. Sí, sí. Y cuando llega la hora de la verdad, prefieren defecar en medio de la ladera para no pagar 10 míseros dólares por el retrete ecológico. O sea, una negligencia que ha contaminado el hielo con bacterias. Quienes suben tienen que hervir el agua o usar químicos para no enfermar gravemente. Es una contradicción brutal. Te demuestra una relación totalmente extractiva, ¿sabes? Usan la montaña como un escenario para su ego y cero responsabilidad. Totalmente. Y choca una barbaridad si lo comparamos con la historia antigua. Para el imperio inca, el Aconcagua no era un gimnasio, era un apu, una deidad que controlaba el agua y la vida. No subían a pisotearlo, subían a venerarlo. A más de 5.000 metros construyeron altares. Sí, lugares hiperinaccesibles. Y ahí entra el famoso descubrimiento de 1985. En ese yacimiento encontraron la momia del Aconcagua, un niño en posición fetal dentro de unos muros de piedra. Lo dejaron sobre un lecho con hierba, plumas, hojas de coca y, según los ropajes, era de la nobleza incaica, un sacrificio del más alto nivel. Es que este contraste es la lección más demoledora de todo el análisis. Piensa en los dos tipos de ofrendas. A ver, Por un lado, los incas entregaban lo más valioso y sagrado de su sociedad, la vida de un noble, mostrando sumisión total a la naturaleza. Y por otro, milenios después, la ofrenda moderna es la vanidad personal y toneladas literales de excrementos que pudren el agua. madre mía, qué perspectiva. O sea, el Centinela de Piedra ha pasado de ser el santuario supremo a un parque temático congestionado y lleno de basura. Así es. Triste pero real. Pues sí, un resumen que nos deja mucho en lo que pensar, la verdad. En esta inmersión profunda hemos ido desde entender cómo un volcán fue arrancado del suelo por pura fuerza tectónica. Pasando por engaños sobre tesoros. Exacto. Hemos visto cómo la hipoxia destruye el cuerpo humano en una especie de escalera tóxica y hemos confrontado ese misticismo de los incas con la crisis ambiental del turismo de hoy. Un contraste abismal, sí. Totalmente, porque la Aconcagua impone mucho, pero resulta ser un ecosistema fragilísimo. Y esto invita a reflexionar sobre un último punto. Viendo el daño ecológico continuo, ¿se debería considerar cerrar estos santuarios? Es un debate complicado pero necesario. Es que quizá ya es hora de imponer límites absolutos al acceso y aceptar con un poco de humildad que no toda la geografía del planeta está ahí para ser una medallita más en el currículum de nadie. Totalmente de acuerdo. El daño que hacemos en estos lugares tan extremos muestra cuáles son de verdad nuestros valores. O sea, la montaña va a seguir ahí, de eso estoy seguro. Pero cómo la tratamos, eso nos define para siempre. Efectivamente. Y bueno, agradecemos a quienes hayan estado al otro lado acompañando este análisis a través de la geología, el hielo y la historia de la Aconcagua. Queda ahí la reflexión sobre los límites de nuestra ambición. Hasta la próxima inversión en los datos.